Bienvenidos oyentes, bienvenidos a una nueva edición del espacio Por Israel en Voz, este espacio de comentario, de análisis que semana a semana nos trae Israel Winnicki desde Beersheba, en Israel. Hola Israel, ¿cómo estás? Shalom. Shalom. Volvemos a hablar de terrorismo. La semana pasada hablábamos de eso, pero otra vez nos toca por la actualidad, los recientes atentados registrados en Europa y en general en todo el mundo, pues nos llevan a volver a hablar de este trágico tema. Y sí. Planeta Tierra llamando a Europa. Llegó la hora de despertarse. Señores europeos, hoy un sacerdote degollado, decapitado, un tiroteo en una clínica de Alemania, y se van sumando, no solamente en Europa. Por ejemplo, 11 de septiembre de 2001, Nueva York y el condado de Arlington, ¿recuerdan las Torres Gemelas? 11 de marzo del 2004, Atocha, Madrid. 191 muertos. ¿Recuerdan? Noviembre de 2015, París, 137 muertos. 7 de julio del 2005, Londres, 56 muertos. Marzo de 2006, Bruselas, 38 muertos. Doble atentado suicida contra el cuartel de los marines estadounidenses en Beirut, 241 muertos. Atentado de noviembre del 2008 en Bombay, 173 muertos. Ataque yihadista en la Universidad de Garissa, Kenia, 156 muertos. Atentado a la AMIA, 95 muertos, en realidad son 85, está mal la cifra. Atentados terroristas a las embajadas estadounidenses en 1998, 141 muertos. Explosiones en edificios rusos en Moscú, 118 muertos. Atentados en Bali, 202 muertos en el 2002. Crisis de rehenes del Teatro de Moscú, 129 muertos en 2002. Atentado de Estambul en el 2003, 63 muertos. Atentado de Erbil en febrero del 2004, 105 muertos. Atentado de junio del 2004 en Bagdad, Mosul y Bakuba, en junio del 2004, justamente 100 muertos. Atentado de Al-Hilla en febrero del 2005, 127 muertos. Atentado de noviembre del 2005 en Amán, 60 muertos. Atentados del 11 de diciembre de 2007 en Argel, 41 muertos. Ataques terroristas a Kashgar en el 2008, 16 muertos. Atentado de Casablanca en el 2003, 45 muertos. Atentado de Riyadh en el 2003, 35 muertos. Atentado del 11 de abril de 2007 en Argel, 24 muertos. Atentado de la sinagoga de Griba en el 2002, 21 muertos. Atentado islamista en el Descanso en abril de 1985, 18 muertos. Bombardeo al Hotel Marriott en agosto del 2003 en Yakarta, 12 muertos. Atentados con bombas en restaurante en el 2005 en Tel Aviv, 11 muertos. Atentado de Kampala en el 2010, 74 muertos. Atentado de las Torres Gemelas en 1993, el anterior, 6 muertos. Atentado contra Charlie Hebdo en enero del 2015, 12 muertos. Ataque al Museo Nacional del Bardo en marzo del 2015, 24 muertos. Atentado de Susa, 26 de junio del 2015, 39 muertos. Atentado terrorista de Túnez de 2015, Estado Islámico, 14 muertos. Atentado del 19 de marzo de 2016 en Estambul, 5 muertos. Atentado de Ankara de marzo de 2016, 37 muertos. Atentado del Aeropuerto Internacional Ataturk
de 2006, 37 muertos, atentado de Niza, 84 muertos en el 2006, y hay otros atentados que se fueron agregando, y todos tienen un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? Grupos islámicos. Al-Qaeda, Estado Islámico, Hezbollah, Mujahidines del Deccan, Al-Shahab, yihadistas chechenos, Yemá Islamía, Al-Qaeda, movimiento islámico del Turquestán Oriental. Señores, ¿se dan cuenta lo que está ocurriendo? ¿Se están despertando de una vez por todas? ¿Cuántos más van a morir para que terminen llamando las cosas por su nombre? No decir que el que atacó con hachazos en un tren de alemán o el que atacó a machetazos a una mujer era una pobre persona con problemas psiquiátricos, el que se detonó la semana pasada causando heridas a varios en Alemania, tenía problemas psiquiátricos. No, señor, el problema psiquiátrico que tienen es el Islam radical, el Islam yihadista. Despiértense, llamen a las cosas por su nombre. Acá en Israel las llamamos por su nombre. Eso es terrorismo. Dejen de buscarle disculpas. Dejen de ser presos de su propio sistema. Están en guerra, los están agrediendo. ¿Cuántos muertos más van a necesitar para reaccionar? Hay que atacar el mal de raíz. Basta de mezquitas donde se instiga la violencia. Aclaro, quiero dejar bien en claro, hablo de los islamistas radicales, porque hay muchos musulmanes que viven desde hace generaciones en países europeos, que son ciudadanos normales, pero la última oleada se han filtrado yihadistas, y ese es el peligro. ¿Quieren llevar refugiados a Europa? Lleven yazidíes, lleven cristianos que están siendo masacrados, pero no le abran las puertas al terrorismo. Tengan cuidado, despierten. Y para terminar... Sí, cuéntanos. Hace unos años escribí este artículo, que es muy actual. Se llama Obituario. Realmente no sé cómo comenzar esta nota. Quizás así. Señor juez, que no se acuse a nadie de mi muerte. Yo misma, cansada de mis contradicciones y de mi búsqueda de un mundo mejor, he decidido poner fin a mi vida por medio de mi entrega al Islam. Firmado, la civilización occidental. No, demasiado dramático. Quizás así, de los diarios. Fue lapidada la civilización occidental. Una turba de musulmanes fanáticos ha ejecutado por medio de lapidación a la civilización occidental. Tras haberla juzgado y haberla hallado culpable de acuerdo a la Sharia, tras haberla juzgado de acuerdo a la Sharia y haberla hallado culpable de herejía y corrupción de los valores islámicos. Según testigos, los ejecutores estaban encabezados por imanes que entonaban loas a Alá y enarbonaban el Corán. No, muy sensacionalista. Es imposible encontrar la forma adecuada de comenzar esta nota. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente. Los países europeos se ven sometidos a los dictámenes de sus crecientes comunidades islámicas, hasta el punto que todo aquel que osa denunciar el Islam como fuente de terrorismo y un peligro para la sociedad, corre el riesgo de afrontar juicios, como ocurre en estos momentos con el legislador holandés Geert Wilders, creador de Fitna, un documental que pone al descubierto al Islam. En América Latina, la penetración islámica se siente cada vez más, mientras el militarote de Opereta Chávez entrega servida en bandeja a Venezuela
al maniático Ahmadinejad, mientras el ignorante fantoche Morales permite que los musulmanes evangelicen a los indios, mientras Cristina Kirchner, entre ataque de histeria y ataque de histeria, coquetea con el monigote venezolano. Y Lula en Brasil se disfraza de péndulo. Las manifestaciones anti-israelíes se suceden, muchas de ellas, especialmente las lideradas por los piqueteros de Delía en Buenos Aires, violentas. Las comunidades judías son agredidas y amenazadas, y Hezbollah ya está firmemente asentado en el continente, o al menos en el cono sur. Como dije antes, no sé cómo comenzar esta nota, pero sí sé cómo terminarla. Civilización occidental, que en paz descanse. Con profundo dolor comunicamos la trágica desaparición de nuestra querida civilización occidental, muerta trágicamente a consecuencia de una luz de burkas, kefíes y ejemplares del Corán. Sus restos mortales serán sepultados en el cementerio de los recuerdos. Que Alá se apiade de su alma. Obituario, ese es el artículo que, como bien nos ha dicho Israel Winnicki, escribió hace años y que mantiene su vigencia ahí sí. Lamentablemente sí. En este momento nos encontramos ante esta amenaza que ya parece día a día golpea en la sociedad occidental y que, como bien nos ha dicho Isi, parece que desde las instituciones no se está trabajando para poder cortar de raíz. El problema, Jordi, no es que no se está trabajando. El problema es que no quieren llamar a las cosas por su nombre. Siempre son o jovencitos empujados por la miseria o personas con problemas psiquiátricos. Es terrorismo. Llamen a las cosas por su nombre. Es terrorismo. Muy bien, Isi. Pues solo me queda darte las gracias una semana más por transmitirnos tu comentario y confiar en volver a hablar contigo dentro de muy poco. Si Dios quiere.